Hola, los quiero invitar a la charla de nutrición y cáncer, la doctora Loreto Moreira, que nos va a hablar sobre generalidades del paciente oncológico y la nutrición, de porcentaje de pacientes que sufren desnutrición, qué efectos tiene la desnutrición, tipos de programa o soporte nutricional, recomendaciones y por síntomas, por ejemplo, y qué podemos hacer al respecto en este complejo tema de nutrición y cáncer. Hola, soy la doctora Loreto Moreira, yo soy nutrióloga y hoy vamos a conversar sobre nutrición y cáncer. Trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, básicamente haciéndome cargo del soporte nutricional de los pacientes oncológicos. Y hoy precisamente el tema de esta charla es de nutrición en el paciente oncológico. Es súper importante tener en cuenta que al momento del diagnóstico, entre un 30 a un 80% de los pacientes van a presentar una pérdida de peso involuntaria y hasta un 80% de ellos va a desarrollar desnutrición en cualquier momento de su evolución. La desnutrición es responsable, ya sea directa o indirectamente, de al menos el 30 o el 35% de las muertes por cáncer y se sabe con evidencia contundente que los pacientes bien nutridos pueden tener un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. La desnutrición en los pacientes oncológicos tiene una altísima prevalencia, llegando hasta un 40% al momento del diagnóstico e incluso hasta un 90% de las etapas finales. Pero si hablamos en general, la prevalencia del paciente, o sea, de los distintos tipos de cáncer, puede llegar a entre un 60 a un 70% de los pacientes con cáncer digestivo, ya sea de estómago, esófago, páncreas, un 40 o 50% de pacientes con cáncer de cabeza y cuello y entre un 40 y un 50% de pacientes con cáncer de pulmón. Por lo tanto, esto hace crucial tener una consulta y tener una evaluación nutricional al momento del diagnóstico y en las distintas etapas y en los distintos como tipos de tratamientos de cáncer. ¿Por qué es tan importante? Porque la desnutrición tiene distintos efectos. Por ejemplo, altera el sistema inmunológico y también hay un mayor riesgo de infecciones. También altera la cicatrización de heridas, disminuye la masa muscular y también tiene con esto un mayor riesgo de caídas y de comorbilidades, sumándose al cáncer. Tiene una menor efectividad de terapias antineoplásicas y lo que es muy importante y crucial, tiene una menor calidad de vida, conlleva una menor calidad de vida. Y también sabemos que la desnutrición, que esto es algo también muy importante de tener en cuenta, aumenta los días de estadía hospitalaria por cualquier razón, aumenta la mortalidad y aumenta el costo de las hospitalizaciones en general. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición en los pacientes oncológicos? En general son multifactoriales, pero podemos resumirlas en tres. Básicamente asociadas al tumor, ya que el tumor mismo presenta o traduce un gasto energético importante, hay una alteración en el metabolismo de la glucosa, las proteínas y las grasas, que hace que se gaste más energía y el paciente se provoque como un wasting, ¿cierto? Como que disminuye su masa muscular y disminuye de peso. También obviamente hay una disminución del apetito que también está directamente provocada por el tumor y por toda la secreción de citoquinas que puede tener el mismo tumor. También hay factores psicológicos, lógicamente, el paciente puede presentar depresión, un trastorno del ánimo, astenia, que es cuando está como no tiene ganas de moverse, y eso también hace que el paciente deje de comer. Y también los mismos tratamientos oncológicos que van a provocar distintos síntomas que pueden llevar a que el paciente no coma, como por ejemplo la mucositis, que es cuando se le provocan lesiones en la boca, en la mucosa de la boca o del tracto digestivo propiamente tal, que son muy dolorosas y el paciente no come. Serostomía, cuando el paciente tiene la boca seca, o las mismas náuseas o vómitos. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la intervención nutricional? Mejorar la calidad de vida, mantener o mejorar la ingesta de alimentos y también disminuir los trastornos metabólicos que puedan estar provocados ya sea por el mismo cáncer o por los tratamientos, conservar la masa muscular, idealmente aumentarla, y también aumentar el rendimiento físico, optimizar el tratamiento, mejorar la tolerancia y la eficacia, prevenir y tratar las deficiencias y alteraciones nutricionales en el preoperatorio, en el caso que los pacientes necesiten alguna cirugía de resección o lo que sea, ¿cierto? La idea es prepararlos nutricionalmente antes de esto y, bueno, evitar las complicaciones en el postoperatorio.
Existen distintos tipos de soporte nutricional. El primero y el fundamental es la asesoría nutricional, en donde se controlan los síntomas, se fomenta la ingesta de algunos alimentos, sobre todo de proteína, energía, ¿cierto? Y de calorías para que el paciente pueda mantener o mejorar su peso. Cuando esto no se logra, solamente con los alimentos, nosotros podemos recurrir a lo que es el soporte nutricional oral, que es el uso de suplementos nutricionales, que yo creo que todos los conocen, ¿cierto? Están ampliamente publicitados, ¿cierto? Y en el mercado, en farmacias, etcétera. Y también el uso de módulos, que son módulos de proteínas, módulos de calorías, que también son súper útiles al momento de querer enriquecer una dieta. Y también está el soporte nutricional artificial, que eso es cuando ya los pacientes no pueden comer adecuadamente por la boca, ¿cierto? En donde tenemos la nutrición enteral, que es una nutrición a través de sondas, y la nutrición parenteral, que es una nutrición que va directamente al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para los pacientes oncológicos? Comer cuando sea hora de comer, no esperar hasta cuando uno tenga hambre. Lo ideal es realizar 6 tiempos de comida o 5 tiempos de comida al día, en vez de hacer 3 comidas principales grandes. Y lo ideal es comer fraccionado y poquito, poquita cantidad. También consumir alimentos que tengan mayor cantidad de proteínas y calorías, como por ejemplo la leche, yogur, huevos, queso, frutos secos, legumbres, etc. Usar suplementos y módulos proteicos y calóricos, lógicamente recomendados por algún especialista. Consumir frutas y verduras crudas, obviamente bien lavadas y peladas. Tomar al menos 2 litros de agua al día, que eso puede ser agua, puede ser té o infusiones de hierba. Evitar alimentos muy grasosos, básicamente porque pueden provocar mucha sintomatología digestiva, distender o incluso provocar náuseas. Este tipo de alimentos son como por ejemplo los embutidos, la pastelería, la galletería, etcétera. También evitar alimentos procesados industrializados y preferir alimentos y productos naturales, como por ejemplo si vamos a comer salsa de tomate, ojalá hacerla nosotros, ojalá hacernos, por ejemplo, nuestras propias barritas, galletas, etcétera. Y obviamente recibir orientación nutricional especializada para cada paciente. Y también una recomendación súper importante es mantener la mayor actividad física posible. Las distintas sociedades de nutrición, ya sea la ESPEN, la ASPEN o la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, no recomienda el uso de dietas anticáncer, y esto es súper importante. Todas las dietas de moda, por ejemplo, la cetogénica, la alcalina, no están recomendadas en los pacientes oncológicos, sobre todo porque es algo muy estandarizado. Lo ideal es realizar una evaluación nutricional individualizada y con ello determinar cuáles son los requerimientos de cada paciente. También, bueno, hay distintas recomendaciones que podemos dar según los síntomas que vayan apareciendo, y esto puede ser ya sea síntomas secundarios al tratamiento anticáncer o síntomas por el cáncer propiamente tal. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de apetito, aprovechemos el momento del día en el que tenga más apetito para comer los alimentos con mayor contenido de energía y proteínas. Si se despierta durante la noche, aproveche para tomar líquidos nutritivos, como son la leche, los suplementos nutricionales que les han prescrito, yogures altos o ricos en proteínas, etc. Enriquezca los platos con el fin de aportar el máximo de nutrientes y calorías. Por ejemplo, podemos añadir leche en polvo, huevo duro, queso rallado, cremas, leche condensada, etc., para así poder enriquecer nutricionalmente las comidas. Para evitar los olores, se aconseja el uso de alimentos poco aromáticos y servir la comida a temperatura ambiente. Y si se siente con ánimo de caminar unos minutos antes de las comidas, es mejor hacerlo porque eso puede ayudar a estimular el apetito. ¿Qué pasa en cuanto a las náuseas y los vómitos? Realice comidas frecuentes y de poco volumen, y es súper importante también comer despacio. Mantenga el ambiente fresco, bien ventilado, libre de olores. Tome preferentemente alimentos blandos a temperatura ambiente o fría. Pueden ser helados de agua, jugos de fruta, jaleas o granizados. Los alimentos secos a primera hora del día son los que se toleran mejor. Por ejemplo, las galletas o las tostadas, el pan mismo, ojalá siempre hacerlo a primera hora del día. Evite alimentos fritos, muy dulces o muy condimentados, y tome los líquidos entre las comidas. Después de las comidas, tratar de descansar en posición sentada, 90 grados, y no acostarse inmediatamente para evitar el reflujo o la náusea.
¿Qué pasa con la serostomía o la sequedad de la boca? Trate siempre de mantener una buena higiene bucal, enjuáguese a menudo la boca, tome líquido frecuentemente, recordemos que hay que intentar tomar entre 1,5 litros y 2 litros al día. Puede derretir en la boca cubitos de hielo que pueden ser elaborados con jugo de fruta o infusiones de menta, tomillo, matico, etc. Evita alimentos secos y fibrosos, como por ejemplo los frutos secos o por ejemplo las galletas, y también evitar los alimentos pegajosos, como el pan de molde, los caramelos. Tome alimentos o consuma alimentos blandos como los quesos suaves, las verduras cocidas, tortillas o guisos, y consuma también caramelos cítricos, que eso también va a ayudar a estimular las glándulas salivales para que secreten un poquito más de saliva. ¿Qué pasa con la mucositis? Que es la inflamación de la mucosa de la boca, o también puede ser la inflamación de la mucosa de todo el tracto digestivo, que genera estas heridas que duelen muchísimo. Tome líquidos frecuentemente. Las infusiones de matico sirven bastante para la cicatrización de este tipo de heridas. Evite las bebidas con gas y las bebidas alcohólicas. Coma alimentos suaves, que sean blandos y caldosos. Los alimentos a temperatura tibia o fría se toleran muchísimo mejor que los calientes. Añada idealmente a las carnes y pescados salsas o cremas suaves. Los alimentos triturados o licuados obviamente se van a tolerar también con mucha mayor facilidad. Evita alimentos ácidos, todo lo que es tomate, pimentón, kiwi, no sé, alimentos cítricos como por ejemplo las naranjas, los limones. Y también es muy importante mantener una buena higiene bucal. Antes de las comidas es recomendable aguantar un rato en la boca agua fría o con un poquito de hielo para poder como anestesiar en cierto sentido las zonas que puedan estar un poquito más delicadas, y poder así comer o tolerar un poquito mejor la ingesta. ¿Qué pasa con el estreñimiento o la estitiquez? Fundamental beber mucho líquido, al menos 2 litros de agua, idealmente, o infusiones puede ser también al día. Consumir alimentos de alto contenido en fibra, como son los panes y cereales integrales, verduras, legumbres y obviamente las frutas que están permitidas según cada caso. Consumir las hortalizas preferentemente crudas, y también la fruta fresca y con piel, que eso también va a depender de cada caso. Escoger el kiwi y las ciruelas también como una fruta habitual. Evita alimentos astringentes como son el membrillo, las zanahorias, la canela y también el vino tinto. Y también hay algunos remedios caseros que pueden ser útiles, como por ejemplo tomar un vaso de agua tibia en la mañana, tomar un jugo de naranja sin colar, con las celitas, con todo, tomarse una cucharadita de aceite de oliva también puede servir, o también de vaselina. Pero obviamente todos estos síntomas lo ideal es que sean conversados con un especialista. ¿Qué pasa con la disfagia o la dificultad para tragar alimentos sólidos? Evite, lógicamente, alimentos que sean muy duros, como por ejemplo las tostadas, las verduras crudas, frutos secos o las carnes rojas muy duras. Evite alimentos que se puedan pegar en el paladar, como el pan de molde, los chicles, la leche condensada. Añada caldo a sus preparaciones para que las preparaciones sean un poquito más licuadas, ¿cierto? O más líquidas. Los alimentos sólidos en forma de puré se tragan mucho más fácil. Entonces, si es que nosotros hacemos la preparación que tenemos hecha en el día, pero la pasamos por la licuadora, eso va a ser mucho más fácil de tragar que la preparación ya lista. También podemos utilizar purés deshidratados instantáneos, o también estos tipos de cereales como de bebé, como el Nestum cereal. Y en el caso necesario también se pueden utilizar suplementos nutricionales, lógicamente indicados también por el profesional. Como conclusión, el paciente oncológico es un paciente que está en un constante riesgo de desnutrir. Es imperativo realizar un tamizaje y una evaluación nutricional, y derivarlo oportunamente a un nutricionista o a un nutriólogo para que lo evalúe y le dé las distintas recomendaciones nutricionales para cada caso. El soporte nutricional debe iniciarse de forma precoz, cuando los pacientes no están desnutridos aún, y cuando los objetivos incluyen mantener o mejorar el estado nutricional. El acompañamiento nutricional debe estar presente en todas las etapas del cáncer. Muchas gracias.